Hay un momento muy silencioso que le pasa a casi todo el mundo, tarde o temprano. Estás con alguien que quieres, un padre, una madre, una amiga muy antigua, tu pareja, la persona que fue tu ejemplo durante años. Y de repente, sin haber pasado nada grande, la miras y la ves. No la ves peor, no la ves mejor, la ves real, con sus miedos que nunca resolvió, con sus manías, con las contradicciones que antes no veías, con la persona que es cuando nadie está mirando y no solo con la persona que aprendiste a ver desde chico. Y algo se mueve por dentro. Es difícil de nombrar. No es exactamente decepción, no es exactamente tristeza. Es algo más raro. Es como si de golpe entendieras que llevabas toda la vida amando a alguien que, en parte, tú mismo habías inventado. Y ahora que la persona real aparece detrás de esa imagen, no sabes muy bien qué hacer con lo que ves. Si esto te sonó algo tuyo, quédate. Porque hoy quiero hablar exactamente de eso, del precio de ver a las personas como realmente son. Pero antes, deja que me presente. Soy Beluna y esto es Prisma Sutil. Permíteme acompañarte mientras haces lo tuyo y el mundo sigue girando. Voy a empezar con algo que Carl Jung entendió como pocos y que casi nadie te va a decir con esta claridad. Casi nunca vemos a las personas como son. Vemos, en cambio, la película que armamos sobre ellas. Suena fuerte, lo sé. Pero mira, cuando conoces a alguien, tu mente hace algo muy rápido, casi automático. Toma lo poco que sabe, lo mezcla con lo que necesita y construye una imagen. Esa imagen no es la persona. Es una versión editada, hecha en parte con lo que la persona te muestras y en parte con lo que tú quieres que sea. A eso Jung lo llamaba proyección y decía algo hermoso y difícil al mismo tiempo. Decía que casi todas nuestras relaciones importantes empiezan como proyecciones. No porque seamos ingenuos, sino porque sin proyección no podríamos amar a nadie del todo al principio. Necesitamos completar al otro con nuestra imaginación mientras lo vamos conociendo de verdad. El problema no es proyectar, el problema es no darse cuenta de que estás proyectando. Y quiero aclarar algo porque si no suena mal. Proyectar no siempre es ver al otro peor de lo que es. Muchas veces es al revés. Proyectas en él una fuerza que no tiene, una bondad más grande, una sabiduría que no le corresponde, un amor que en realidad tú estabas necesitando dar. Todas esas proyecciones también caen tarde o temprano, y también duelen cuando caen, aunque nadie te haya hecho nada, porque cuando confundes tu proyección con la persona real, algo va a pasar tarde o temprano. La persona real va a hacer algo que no encaja con tu película, y ahí empieza la fisura. Y ahí empieza también, aunque duela, la posibilidad de verla de verdad. Vale la pena entender por qué hacemos esto, porque cuando entiendes el por qué, dejas de sentirte tonto por haberlo hecho. Jung decía que proyectamos, sobre todo, lo que no podemos ver todavía dentro de nosotros mismos, lo que necesitamos, lo que nos falta, lo que soñamos ser. Todo eso, en vez de reconocerlo adentro, lo colgamos en el perchero más cercano. Y el perchero más cercano es siempre otra persona. Piénsalo con un ejemplo. Alguien que no se siente valiente suele enamorarse de personas que parecen valientes. Alguien que no se anima a poner límites suele admirar a los que sí lo hacen. Alguien que se siente vacío por dentro suele buscar a quien parezca lleno. No es casualidad. Es tu psique intentando encontrar afuera lo que todavía no encontró adentro. Y por un tiempo funciona. Sentir que otra persona tiene lo que a ti te falta te da un alivio raro. Como si por estar cerca de ella, un pedacito de esa cualidad también fuera un poquito tuyo. El problema, otra vez, es cuando la persona real no aguanta el peso de esa proyección. Cuando resulta que ese valiente también tiene sus miedos, que esa figura llena también se siente vacía, que ese sabio también se equivoca. Ahí es donde la proyección empieza a rasgarse y la persona detrás empieza a aparecer. Todo esto quiere decir algo importante y quiero que te lo lleves. Ver a alguien como él requiere primero mirarte a ti, porque casi todo lo que proyectas es información sobre ti. Lo que sueltas al otro es lo que aún no tomaste tú. Casi todos aprendemos esto de la manera más íntima posible, con nuestros padres. Cuando somos chicos, nuestros padres son casi dioses, lo saben todo. Son fuertes, son buenos, son la primera medida de lo que significa ser adulto. Y en algún momento esa película se rompe. Puede ser a los 15, puede ser a los 30. A veces es una escena grande, una pelea, una crisis.
A veces es solo una tarde tranquila en la que los miras y ves, de pronto, dos personas asustadas haciendo lo que pueden. Personas que también tienen miedos que no supieron resolver, que arrastran heridas de sus propios padres, que no tenían el manual que tú creías que tenían. Y no es que te decepcionen, es algo más fino que la decepción. Es la primera vez que ves a alguien que amas como un ser humano completo, con luz y sombra, con capacidad y con límites. Hay una película que dibuja esto de una manera que a mí me marcó. El viaje de Chihiro del estudio Ghibli. ¿Te acuerdas de la escena del principio? La familia entra en ese túnel, encuentran una mesa llena de comida sin nadie alrededor, y los padres empiezan a comer con desesperación, sin preguntar de quién es, sin frenarse. Se vuelven, literalmente, cerdos. Esa escena es una obra maestra, y no solo porque es visualmente extraña, es porque cualquier persona que la vio en la infancia sin poder nombrar por qué, sintió algo. Sintió lo que se siente cuando descubres que los adultos que te cuidan también son gula, también son miedo, también son debilidad. Y en el fondo de la película, Chihiro tiene que salvarlos. Tiene que aprender a amarlos y a rescatarlos, sabiendo que son eso. Crecer, muchas veces, es exactamente esa escena. Es dejar de ver a tus padres como los héroes de tu infancia y aprender a quererlos igual siendo también dos cerditos asustados en una mesa que no era suya. Y eso, aunque suene duro, es amor de verdad. No amor a la fantasía, amor a lo que hay. Lo mismo pasa con otro sabor en el amor. Jung tenía un concepto para esto. Él decía que cuando nos enamoramos, casi siempre proyectamos en la otra persona una figura interna que llevamos en el alma. Le llamaba ánima cuando era en un hombre, animus cuando era en una mujer. Pero el punto es más simple de lo que suena. Nos enamoramos, muchas veces, de una imagen que ya llevábamos por dentro, y le ponemos esa imagen encima a alguien real, como quien le prueba a otra persona un traje que hizo en casa. Al principio, el traje parece calzar. Todo encaja. Sientes que esa persona te entiende sin palabras, que era lo que estabas esperando, que la conocías de antes. Y no es mentira, no del todo. Es que estás viendo, en parte, tu propia proyección sonriéndote de vuelta. Con el tiempo, sin embargo, el traje empieza a apretar. La persona real hace cosas que no encajan con la imagen. Piensa distinto, reacciona distinto. Tiene un lado que tú no habías previsto. Ahí, mucha gente se enoja. Cambiaste, dicen. No eres el que conocí. Pero muchas veces no es que el otro haya cambiado. Es que, por fin, se está mostrando entero y tu proyección ya no alcanza para taparlo. Voy a contarte algo concreto para que no quede solo en el aire. Conozco a alguien que estuvo 2 años enamorada de un chico, enamorada de verdad, de esa manera en que uno se siente que encontró a la persona. Le decía a todos que él era distinto, que tenía una sensibilidad rara para la vida, que la entendía sin explicarle nada. Un día, sentada en la cocina de él, mientras el chico contaba una historia a un amigo, pasó algo pequeño. Ella escuchó cómo hablaba de un ex amigo, con desprecio, con una crueldad chiquita casi de paso, pero muy clara. Y en 3 segundos se le cayó adentro algo enorme, no porque él le hubiera hecho nada a ella, sino porque por primera vez en 2 años lo estaba viendo sin el filtro. Y lo que vio no era un monstruo, era simplemente alguien más común de lo que ella había necesitado que fuera, alguien capaz de esa crueldad chiquita, alguien real. Me contó después que lloró toda esa noche, y que no lloraba por él. Lloraba por la imagen que había construido con tanto cariño durante 2 años. Esa imagen sí se murió esa noche, y él, el real, seguía ahí. Pero ya no era el mismo. Y ahí llega el momento crucial. Puedes irte, buscar a alguien nuevo para volver a proyectar la misma imagen y repetir el ciclo. O puedes quedarte, retirar la proyección de a poco y empezar a conocer, quizás por primera vez, a la persona real que estaba debajo. Y acá quiero ser honesta, porque no quiero venderte esto como si fuera solo bonito. A veces, cuando por fin ves a alguien como es, lo que descubres no es solo una persona humana, ilimitada, digna de amor. A veces descubres algo más incómodo. Descubres que esa amiga que parecía tan generosa, en el fondo llevaba años compitiendo contigo en silencio. Que ese familiar que decía quererte, usaba tu vida como espejo para medir la suya. Que la pareja que te elegía, también te elegía por lo que le convenía y no solo por lo que eres. No siempre, no todo el mundo, pero pasa.
Y hay que decirlo, Jung también hablaba de esto, le llamaba la sombra. Esa parte más oscura que todos tenemos y que cuando se proyecta en otro, suele quedar escondida detrás de una imagen bonita. Cuando la proyección cae, a veces cae junto con ella la sombra, que la otra persona nunca te mostró. Y ahí duele distinto. No es el duelo suave de descubrir que alguien es imperfecto como tú. Es el vértigo de darte cuenta de que la persona a la que le abriste el pecho quizás no te veía como tú creías que te veía. No te lo digo para que desconfíes de todos. Al contrario, te lo digo porque parte de ver a las personas como son es también aceptar esto, que no todas las que te sonríen te quieren igual. Y que ver eso a tiempo, aunque sea uno de los precios más caros de crecer, también es una forma de cuidarte. Volvamos a la mayoría, sin embargo, porque la mayoría de la gente en tu vida no es una sombra escondida, es solo gente humana, con sus contradicciones, con sus miedos, con su historia, y aún así, ver a esa gente como es también tiene un precio. El primer precio es un pequeño duelo, porque cuando retiras la proyección se muere una fantasía, se muere el padre perfecto que nunca fue del todo, se muere el amor romántico ideal, se muere la amiga que iba a estar siempre exactamente como tú le imaginabas. Y hay que llorar eso. No como se llora una pérdida enorme, pero como se llora la salida de la infancia, con nostalgia, con un poco de vértigo, con la sensación de que algo se cerró y todavía no sabes bien qué se abre en su lugar. El segundo precio es hacerte cargo de ti. Mientras proyectabas en el otro, había alguien afuera responsable de completarte, de rescatarte, de verte. Cuando retiras la proyección, esa tarea vuelve a tus manos. Y eso, aunque en el fondo sea libertad, al principio se siente como estar solo de una manera nueva. Y hay un tercer precio del que casi nadie habla. Es darte cuenta de que tú, también, has sido la proyección de alguien más. Que alguien te amó por lo que necesitaba ver en ti y no del todo por lo que eras. Que quizás por eso en algún momento esa persona se enojó cuando dejaste de encajar en su imagen y que tú también le costaste a alguien el precio de descubrir que no eras exactamente lo que había proyectado. Eso no te hace culpable, te hace humano. Y ver eso también cambia cómo te paras frente al mundo, con un poco más de compasión, con un poco menos de sentencia hacia el que cae de su propia película de ti. Pero ahora escucha esto porque acá está lo que hace que valga la pena. Solo se puede amar de verdad a la persona real. A la proyección no se le puede amar. A la proyección se la adora, se la teme, se la usa. Pero no se la ama porque no está viva. Es un dibujo tuyo puesto encima de alguien. Cuando por fin ves a la persona real con todo lo que tiene y lo que no tiene, entonces sí se vuelve posible amarla. No como amamos una imagen, sino como se ama a otro ser humano en particular. A ese, no a cualquiera. A ese con sus defectos precisos, con su historia precisa, con sus limitaciones precisas. Y eso, aunque cueste, es lo único que se queda, porque las proyecciones se caen todas, tarde o temprano. Lo que queda cuando se caen es lo que era real desde el principio. Quiero cerrar con una pregunta, porque creo que es la que de verdad importa. Piensa en alguien a quien quieres mucho. Puede ser un familiar, un amigo, una pareja, alguien vivo, alguien que ya no está, alguien con quien te peleaste, no importa. Y hazte esta pregunta con toda la honestidad que puedas. ¿A quién he estado queriendo todos estos años? ¿A la persona que es? ¿O a la persona que necesitaba que fuera? No te la hagas para juzgarte. Hazte esta pregunta con ternura. Porque proyectar no es un pecado, es humano. Todos lo hacemos. Y lo hacemos muchas veces con quien más queremos. La pregunta importa por otra razón. Porque si te descubres queriendo a una versión inventada, entonces algo hermoso se abre. La posibilidad, quizás por primera vez, de conocer a la persona real que estuvo ahí, todo el tiempo esperando ser vista. Y por si sirve de algo, te dejo una idea que me quedó de Jung y que llevo conmigo hace años. Él decía que el mayor regalo que puedes darle a alguien no es tu admiración, ni tu adoración, ni tu dependencia. Es tu mirada real. Verlo tal como es y elegir estar ahí de todas formas. Esa mirada es rarísima, casi nadie la recibe. Y quien la recibe, en el fondo, sabe. Ver a las personas como son cuesta, pero es el único acto de amor de verdad que existe. Todo lo demás son, en el mejor de los casos, ensayos.
Si llegaste hasta acá, gracias, de verdad. Si esta conversación te movió algo, suscríbete y activa la campanita. Así nos volvemos a encontrar en la próxima. Cuídate. Nos vemos.